¿Alguna vez te has preguntado por qué, a pesar de tantos esfuerzos, sientes que sigues en el mismo lugar? Tal vez el problema no esté en lo que haces, sino en lo que crees. Muchas personas piensan que tener miedo es una debilidad o que enfrentarlo por sí solos es la única solución. Pero la verdad es que el miedo es una trampa silenciosa que puede bloquear tu crecimiento si no sabes cómo enfrentarlo de la manera correcta. La buena noticia: existe una solución que pocos mencionan: la fe. Sí, la fe puede ser la clave que cambie completamente tu perspectiva. Lo que quizás no sabes es que Dios ya trazó un camino para ti, y entender esto puede brindarte una recompensa rápida: la libertad del miedo. ¿Tienes curiosidad por saber cómo funciona y cómo puedes aplicar esto desde ahora? Sigue leyendo, porque lo que viene a continuación podría ser exactamente lo que necesitas para transformar tu vida. El camino de la fe es un proceso poderoso y transformador. Cuando una persona se enfrenta a sus mayores miedos, muchas veces lo que la paraliza es la duda sobre lo que está más allá de lo que pueden ver sus ojos. Pero es en ese punto que la fe, alimentada por la palabra de Dios para hoy, entra en acción. Es como si, al confiar en el Señor, la persona recibiera una dosis extra de valentía, incluso cuando las circunstancias parecen desfavorables. No es raro encontrar a alguien que, al mirar atrás, se dé cuenta de que los momentos más difíciles de su vida fueron los que más fortalecieron su confianza divina. Esto se hace evidente cuando buscamos una palabra de la Biblia de hoy, un mensaje de Dios para mí hoy, que nos recuerda que no estamos solos. Imagina a alguien que tiene miedo de perder su trabajo, o que está lidiando con un problema de salud. Lo natural es que el miedo se instale, haciendo que la persona dude del mañana. Sin embargo, al acercarse a la palabra de Dios para el día de hoy, leyendo un mensaje de la Biblia del día, empieza a darse cuenta de que la seguridad no proviene de las circunstancias, sino de la confianza en Dios. Cuando se lee acerca de personajes como Josué, que fue llamado a liderar al pueblo de Israel tras la muerte de Moisés, incluso ante el miedo y la incertidumbre, él encontró en la palabra de Dios motivación y fuerza para seguir adelante. La palabra de la Biblia para hoy nos enseña que, al igual que Dios animó a Josué, Él también nos fortalece día tras día. A lo largo de este camino, la fe va sustituyendo el miedo por una valentía que a menudo sorprende incluso a quien la experimenta. La palabra de Dios para mí hoy siempre me recuerda que el miedo no es el final, sino una oportunidad de crecimiento. El secreto está en confiar en que Dios cuida de cada detalle, que ya ha visto el camino por delante y que no hay espacio para el miedo cuando estamos seguros en su presencia. Cada mensaje de Dios, encontrado en la palabra del día de la Biblia, es un recordatorio vivo de que podemos enfrentar los desafíos con confianza, sabiendo que Él tiene el control. Y al nutrirnos de estas promesas, abrimos el camino para explorar más profundamente otros aspectos de esta fe que libera. Abraham, conocido como el padre de la fe, es un ejemplo clásico de alguien que confió en Dios, incluso cuando todo a su alrededor parecía incierto. Cuando Dios le pidió que saliera de su tierra y fuera a una tierra que Él le mostraría, Abraham no dudó. No sabía a dónde iba, pero siguió, creyendo en la palabra de Dios para ese día. Esta actitud de fe puede parecer distante para algunos, pero en realidad, todos enfrentamos situaciones en las que necesitamos dar pasos sin ver el final del camino. La palabra de Dios para mí hoy nos anima a ser como Abraham, que, incluso ante lo desconocido, siguió la promesa divina. Un buen ejercicio es meditar en la palabra de la Biblia de hoy y preguntarnos: ¿cómo puedo aplicar esa misma confianza en mi día a día? Moisés, por su parte, tuvo un camino diferente, pero igualmente significativo. Cuando Dios lo llamó para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto, Moisés inicialmente se resistió. Se sentía incapaz, inseguro y con miedo de fracasar. ¿Cuántos de nosotros no nos sentimos así en varios momentos de la vida? La palabra del día de la Biblia para hoy nos recuerda que, al igual que Moisés,
A veces sentimos que no somos lo suficientemente buenos, pero es precisamente en ese momento cuando la palabra de Dios para el día de hoy nos muestra que el Señor capacita a los elegidos. Moisés, que inicialmente estaba lleno de dudas, se convirtió en uno de los más grandes líderes de la Biblia, todo porque confió en Dios, a pesar de sus temores. Estos ejemplos de Abraham y Moisés nos enseñan que confiar en Dios no significa nunca sentir miedo o inseguridad, sino persistir, incluso cuando el miedo se instala. Una palabra de Dios para mí hoy puede recordarnos que es posible superar las dudas, siempre que estemos firmes en su promesa. Así como Abraham salió de su tierra y Moisés enfrentó al faraón, nosotros también somos llamados a confiar en las promesas divinas, incluso cuando el camino por delante parece incierto. Es increíble darse cuenta de que, al sumergirnos en el mensaje de Dios, con cada nuevo desafío que enfrentamos, Dios siempre está sosteniéndonos. Esto nos prepara para continuar profundizando nuestra comprensión de la fe y de cómo nos fortalece. El amor de Dios es una fuerza poderosa que tiene la capacidad de expulsar el miedo. Esto se debe a que el miedo, en la mayoría de los casos, nace de la incertidumbre y la sensación de desamparo. Sin embargo, cuando alguien experimenta el verdadero amor de Dios, se da cuenta de que no hay lugar para las inseguridades. La palabra de Dios para el día de hoy nos recuerda constantemente que ese amor es perfecto y expulsa todo miedo. Cuando nos sentimos envueltos en ese amor, el miedo pierde su fuerza. Es como estar en medio de una tormenta, pero sabiendo que hay una mano poderosa que nos guía con seguridad al otro lado. Cada mensaje de la Biblia del día nos recuerda que no hay nada que temer, porque el amor de Dios es nuestro refugio. Muchos pasan por la vida sin darse cuenta de cuán transformador es el amor divino. A veces, las preocupaciones cotidianas, el miedo a fracasar o las incertidumbres sobre el futuro ocupan tanto espacio en nuestros corazones que olvidamos que Dios nos ama incondicionalmente. La palabra de Dios para mí hoy es un recordatorio claro de que, en medio de estos miedos, Dios está presente. Él nos ama profundamente y quiere que sepamos que, a través de ese amor, podemos vivir sin temer al mañana. Cuando permitimos que el amor de Dios invada nuestras vidas, es como si una paz sobrenatural llenara cada espacio de incertidumbre. Esa seguridad que trae el amor de Dios es más que emocional, es espiritual y transformadora. Al igual que un niño se siente seguro en los brazos de sus padres, nosotros también encontramos seguridad en los brazos de Dios. Un mensaje de Dios para mí hoy es entender que esa seguridad está disponible para todos los que confían en Él. Cuando abrimos espacio para el amor de Dios, entendemos que por más que el mundo a nuestro alrededor parezca inestable, nuestra fe nos mantiene firmes. El amor de Dios nos protege, nos guía y nos da el valor para enfrentar los desafíos. Y al profundizar en ese amor, comenzamos a darnos cuenta de cómo nos prepara para confiar aún más en lo que está por venir. Vivir un día a la vez es uno de los grandes secretos para fortalecer la fe y mantener viva la esperanza. Muchas veces somos tentados a preocuparnos por el futuro, anticipando problemas que aún no han llegado y ahogándonos en incertidumbres. Sin embargo, la palabra de Dios para el día de hoy nos enseña que cada día trae consigo sus propias bendiciones y desafíos. Cuando nos enfocamos en el presente, somos capaces de ver la mano de Dios actuando de manera más clara. Esto nos da la motivación cristiana para enfrentar las dificultades sin dejarnos llevar por el miedo a lo que está por venir. Es una práctica diaria que, poco a poco, transforma nuestra manera de ver la vida. Abrazar el presente y confiar en que Dios ya está cuidando del futuro es un ejercicio de fe. Así como el maná era dado diariamente al pueblo de Israel, una palabra de Dios para mí hoy es un recordatorio de que Él nos da lo suficiente para el día. Preocuparnos por el mañana a menudo nos roba la alegría y la gratitud que podemos experimentar hoy. Meditar en la palabra del día de la Biblia puede ayudarnos a recordar que Dios conoce todas nuestras necesidades. Y cuando descansamos en esa verdad, podemos vivir con más ligereza. En lugar de preocuparnos por lo que vendrá,
podemos confiar en que Él proveerá en el momento adecuado. Vivir de esta manera nos enseña que la fe no es solo una herramienta para resolver problemas, sino un estilo de vida. Cada día que decidimos confiar en el plan de Dios, estamos construyendo una base sólida de fe. Cuando leemos una palabra de Dios para hoy, estamos permitiendo que nuestra mente y corazón se alineen con su voluntad. Y es este proceso continuo de confiar un día tras otro lo que nos da fuerza y esperanza para el futuro. Al fin y al cabo, vivir un día a la vez nos hace darnos cuenta de que la verdadera seguridad no está en lo que vemos, sino en lo que creemos. Este camino de fe, de entregarse al presente, nos prepara para vivir con valentía y confianza en todo lo que está por venir. La oración es una herramienta poderosa y muchas veces subestimada cuando se trata de combatir el miedo. Al arrodillarnos y ponernos delante de Dios, estamos entregando nuestras preocupaciones y miedos en manos de aquel que tiene el control de todas las cosas. La palabra de Dios para hoy nos anima a usar la oración como un medio para calmar la mente y el corazón, especialmente en momentos de incertidumbre. Cuando oramos, sentimos la presencia divina y experimentamos la paz que sobrepasa todo entendimiento. Esto nos ayuda a recordar que, aunque el miedo trate de paralizarnos, la conexión directa con Dios es capaz de disipar cualquier ansiedad que pueda surgir. Además de la oración, la práctica de la gratitud es otro elemento esencial en la lucha contra el miedo. Muchas veces nos enfocamos tanto en nuestras preocupaciones que olvidamos reconocer las bendiciones que ya tenemos. La palabra del día de la Biblia nos enseña a dar gracias en todas las circunstancias, ya que la gratitud transforma nuestra perspectiva. Cuando expresamos gratitud a Dios, por más simple que sea, estamos afirmando nuestra confianza de que Él continuará proveyendo y cuidando de nosotros. La gratitud nos ayuda a desviar la mirada de los problemas y a colocarla en las soluciones que Dios ya nos ha dado. Un ejercicio simple de listar 5 motivos por los cuales agradecer al final de cada día puede ser el comienzo de una transformación interior profunda. Juntas, la oración y la gratitud forman una barrera sólida contra el miedo. Al orar, estamos entregando nuestros miedos a Dios, y al practicar la gratitud, estamos reafirmando nuestra confianza de que Él está en control. Esto crea una dinámica espiritual que fortalece nuestra fe y nos impide sucumbir al miedo. La palabra de Dios para mí hoy es clara. La oración nos acerca al Creador y la gratitud nos mantiene en un estado constante de esperanza. Estas prácticas nos preparan para enfrentar cada día con valentía, sabiendo que Dios ya ha provisto todo lo que necesitamos para vivir con fe, incluso en medio de las adversidades. La presencia de Dios en nuestra vida es como un ancla que nos mantiene firmes en medio de las tormentas. No importa cuán grandes o aterradores parezcan los desafíos, cuando somos conscientes de la presencia de Dios, obtenemos una fuerza que supera nuestras propias capacidades. La palabra de Dios para hoy nos recuerda que Él está con nosotros en todo momento, especialmente en los momentos más difíciles. Así como los discípulos enfrentaron la tormenta en el barco y Jesús calmó el viento con una simple palabra, nosotros también podemos confiar en que la presencia de Dios calma las tormentas de nuestra vida. Es la certeza de que no estamos solos lo que nos capacita para seguir adelante, incluso cuando todo parece incierto. Cuando enfrentamos desafíos, muchas veces nos sentimos pequeños e incapaces de lidiar con la situación. Sin embargo, al conectarnos con la palabra de la Biblia del día, nos damos cuenta de que no se trata de nuestra fuerza, sino del poder de Dios actuando a través de nosotros. La palabra de Dios para mí hoy puede recordarnos a personajes bíblicos que en momentos de debilidad encontraron fuerza en Dios. David, por ejemplo, enfrentó al gigante Goliat no por confiar en su propia habilidad, sino por saber que el Señor estaba con él. De la misma manera, cuando nos enfrentamos a desafíos, podemos recordar que la presencia de Dios es nuestra verdadera fuente de capacitación. Esa presencia divina es continua y no depende de nuestras emociones o circunstancias. Incluso en los momentos en que sentimos que no somos capaces, el mensaje de Dios para el día de hoy
nos anima a creer que Él nos está capacitando en cada paso. Es esa confianza la que nos permite enfrentar desafíos con valentía, sabiendo que Dios está a nuestro lado. Cada obstáculo que encontramos se convierte en una oportunidad para experimentar su presencia y fortalecernos espiritualmente. Con esta certeza, podemos mirar hacia adelante con confianza, sabiendo que, sin importar lo que venga, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para vencer. La fe que cultivamos en Dios tiene un impacto que va más allá de nosotros mismos. Tiene el poder de inspirar a quienes nos rodean. Cuando alguien observa cómo enfrentamos los desafíos con confianza y serenidad, impulsados por la palabra de Dios para hoy, esa persona puede sentirse tocada y animada a buscar esa misma fuerza en su propia vida. Es interesante cómo muchas veces no necesitamos decir nada. Nuestras actitudes y la forma en que lidiamos con las adversidades hablan más fuerte que cualquier discurso. Al mantenernos firmes en la palabra de Dios para mí hoy, estamos siendo un ejemplo vivo para aquellos que, tal vez sin darse cuenta, están observando nuestro camino de fe. Piensa en cuántas veces te has inspirado al ver el coraje y la resiliencia de otra persona ante una situación difícil, así como la fe de personajes bíblicos como Daniel, quien siguió orando a Dios incluso bajo la amenaza de muerte, nos anima. Nuestra fe también puede ser un faro para aquellos que están atravesando momentos de duda o miedo. La palabra de la Biblia para hoy nos muestra que nuestra fe tiene el poder de crear un impacto positivo, no solo en nuestras vidas, sino también en la vida de aquellos que conviven con nosotros. Y, al confiar en Dios, el mensaje de Dios para el día de hoy nos recuerda que somos un puente que puede llevar a otros a la presencia divina. Ese efecto inspirador no solo ocurre en grandes eventos de la vida, sino también en los pequeños momentos. Cuando alguien te ve mantener tu fe en medio de una pérdida o dificultad, o simplemente vivir de acuerdo con los principios bíblicos en la vida cotidiana, eso puede plantar una semilla de curiosidad y esperanza en el corazón de esa persona. Y esa semilla puede crecer con el tiempo, llevándola a buscar una palabra de Dios para hoy, un mensaje de Dios para mí hoy, y, eventualmente, a confiar plenamente en Dios. Nuestra fe es un testimonio constante de que, independientemente de las circunstancias, es posible vivir con esperanza y confianza, sabiendo que Dios está siempre presente. La verdadera valentía no nace de la ausencia de miedo, sino de la presencia de la fe. Cuando confiamos en Dios, incluso ante las circunstancias más desafiantes, descubrimos que es posible seguir adelante con valentía. La palabra de Dios para hoy nos recuerda que Él nunca nos deja desamparados y, por más que el miedo trate de instalarse, la fe en sus promesas es lo que nos capacita para avanzar. Es interesante notar que, cuanto más alimentamos nuestra fe, más valientes nos volvemos. La palabra de la Biblia de hoy nos anima a creer que, cuando Dios está en control, no hay obstáculo demasiado grande. Personajes bíblicos como Gedeón ilustran bien esta dinámica entre fe y valentía. Gedeón, un hombre común, fue llamado por Dios para liderar a Israel en una batalla contra un ejército enemigo numéricamente superior. Inicialmente estaba lleno de miedo y dudas sobre su capacidad, pero la palabra de Dios para ese día trajo la seguridad de que el Señor estaría con él. A partir de esa promesa, la valentía de Gedeón fue restaurada y lideró al pueblo hacia la victoria. El mismo principio se aplica a nosotros. Al conectarnos con una palabra de Dios para mí hoy, encontramos la fuerza necesaria para enfrentar nuestros propios desafíos con valentía. Esa valentía que nace de la fe también es un testimonio para los demás. Cuando las personas que nos rodean ven que, a pesar de los problemas, mantenemos la paz y la confianza, empiezan a preguntarse de dónde proviene esa fuerza. El mensaje de Dios para el día de hoy nos muestra que esa valentía no es el resultado de la autosuficiencia, sino de la confianza plena en la presencia de Dios en nuestras vidas. Por eso, cada vez que surja el miedo, la mejor respuesta es volvernos a la palabra de Dios, recordándonos que Él ya está adelante.
guiándonos con sabiduría y protección. Las Sagradas Escrituras son una fuente inagotable de fuerza y ánimo. Siempre que nos sentimos débiles o desanimados, podemos encontrar en las páginas de la Biblia las palabras correctas para levantarnos. La palabra de Dios para mí hoy, por ejemplo, nos recuerda que, incluso en los momentos más oscuros, su luz siempre está presente. Esa conexión con la Biblia es como abrir una ventana a la presencia de Dios en nuestras vidas. No importa cuán difícil parezca la situación, la palabra de la Biblia para hoy nos proporciona el combustible espiritual necesario para seguir adelante, renovados y fortalecidos. Hay momentos en que simplemente no sabemos qué hacer o cómo manejar los desafíos que enfrentamos. En esos momentos, volvernos a las Escrituras es el primer paso para recuperar el ánimo. Así como Josué recibió la orden de meditar en las Escrituras día y noche, la palabra de Dios para el día de hoy nos recuerda la importancia de mantener la Biblia como nuestra brújula. Cada mensaje de Dios que encontramos en la palabra de la Biblia para hoy es un recordatorio de que no estamos solos y de que Él está continuamente hablándonos, dándonos la orientación y la fuerza que necesitamos para enfrentar cualquier situación. Es impresionante cómo la lectura de las Escrituras tiene el poder de transformar por completo nuestro estado de ánimo. Cuando estamos desanimados o llenos de miedo, una simple palabra de Dios puede cambiarlo todo. La palabra de Dios para el día de hoy nos muestra que el poder de Dios se revela en cada promesa contenida en la Biblia. Y es por eso que, cuanto más nos adentramos en la palabra del día, más fuerza encontramos para enfrentar los desafíos de la vida. Cada vez que abrimos la Biblia, nos estamos conectando con la fuente que nunca se seca, y esa conexión nos capacita para vivir con valentía y confianza. El miedo, cuando no se enfrenta, puede convertirse en una prisión emocional que limita nuestros pasos e impide que vivamos plenamente. Muchas veces surge como una respuesta natural a los desafíos de la vida, pero cuando dejamos que se instale en nuestro corazón, nos paraliza. La palabra de Dios para hoy nos enseña que el miedo no proviene de Dios, sino que es una construcción mental que debe ser combatida con fe y confianza. Cada vez que leemos la palabra del día de la Biblia, recordamos que en Dios tenemos una salida segura de esa prisión emocional. La fe es la llave que desbloquea las cadenas del miedo y nos da la libertad de vivir con valentía. El miedo es un sentimiento poderoso, pero la palabra de Dios para mí hoy nos muestra que el poder de Dios es aún mayor. Al reconocer que el miedo muchas veces es una distorsión de la realidad, podemos empezar a trabajar para superarlo. Un ejemplo de esto es la historia de Pedro, quien, al caminar sobre las aguas hacia Jesús, comenzó a hundirse cuando el miedo se apoderó de él. La palabra de la Biblia para hoy nos recuerda que, al igual que Jesús extendió la mano a Pedro, Él también está listo para rescatarnos siempre que el miedo intente hundirnos. Esta verdad nos fortalece y nos da valentía para seguir adelante, incluso cuando los desafíos parecen demasiado grandes. Superar el miedo es un proceso que requiere práctica diaria. No es algo que ocurre de la noche a la mañana, pero con la palabra de Dios para el día de hoy, podemos encontrar el ánimo necesario para dar un paso a la vez. La palabra de la Biblia de hoy nos ofrece herramientas espirituales para combatir el miedo y liberarnos de esa prisión emocional. Al confiar en Dios y permitir que su palabra guíe nuestros pensamientos y emociones, somos capaces de romper las cadenas del miedo y vivir la vida en libertad. Cada día, al meditar en un mensaje de Dios para el día de hoy, nos fortalecemos y aprendemos que el miedo no tiene poder sobre aquellos que confían en el Señor. Ahora que has descubierto cómo la fe puede transformar tu vida y liberarte del miedo, la pregunta que queda es, ¿qué estás esperando para aplicar esto? Piensa en todos los momentos en los que el miedo te ha impedido dar ese próximo paso. ¿Realmente quieres seguir viviendo así, atrapado en esta prisión emocional? ¿O estás listo para finalmente confiar en Dios y permitir que Él guíe tus pasos? El cambio está a tu alcance, pero eres tú quien debe decidir.
¿Será que ha llegado el momento de darle espacio a una palabra de Dios para hoy y comenzar a vivir sin miedo? Si tienes alguna duda o quieres ver esto de una manera aún más clara, te recomiendo que veas el video que está apareciendo en tu pantalla ahora mismo. Podría ser exactamente lo que necesitas para dar el próximo paso en este camino de fe. Y no lo olvides, suscríbete al canal y activa las notificaciones para seguir recibiendo contenidos que te ayudarán a fortalecer tu fe y vivir una vida plena en Dios. Caminemos juntos en este viaje.